Nacional, por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo, producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Hoy es viernes 4 de enero del año 2002 y tenemos otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 ante meridiano a 12 meridiano a través de este multimedio de Teleradio América, canal 45 UHF, canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio Chiseta, Podcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, y el cual es retransmitido cada noche de 12 a 1 de la madrugada en esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Orlando Piña para llevar adelante un programa especial que tiene como invitado nada menos que al productor y director de programación de esta emisora, el periodista Willy Paz, y también a nuestra hija, la psicóloga Vanessa Espaillat de Álvarez. Buenos días, Willy. Buenos días, arquitecto. Buenos días, Roger. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Leopoldo? Vamos a arrancar hoy con los temas previos nacionales. El engendro de la reforma constitucional. Dice que la Suprema anula la ley que convoca a la Asamblea. También dice que el Congreso se divide tras fallo de la Suprema y el presidente del Senado, en este mismo tenor, la Suprema no puede anular la ley de reforma, dice él, y reclama. Bueno, esto lo vamos a dejar para comentarlo el lunes. El día de hoy vamos a entrar directamente en el programa especial que tiene como tema la crisis de la democracia en América, que creemos que es un tema necesario en vista de lo que está sucediendo en la democracia dominicana, en la democracia latinoamericana, la crisis de Argentina y las previsibles consecuencias que todo eso va a tener en el resto de América. Tenemos que comenzar necesariamente viendo la interdependencia que tenemos entre Estados Unidos y el resto del hemisferio, dado el rol principal de los Estados Unidos. Queremos darle las gracias a Willy por haber aceptado venir esta vez como invitada. Yo me siento en mi casa aquí con usted en este nuevo set. Y a mi hija también, que sacó tiempo para venir antes de reintegrarse a sus tareas. Quisiera hacer una introducción. La democracia supone ser una relación de la sociedad en la cual se preserva fundamentalmente la libertad individual y colectiva de la persona humana. Entonces, desde luego que no tenemos democracia perfecta en el mundo. Y hasta ahora, la aproximación mayor que hemos tenido es la de la sociedad norteamericana. De un tiempo a esta parte, la sociedad norteamericana está dando señales preocupantes de involución de su proceso democrático. Y es lógico que eso se traslade o se traduzca de alguna manera en los intentos que ha estado haciendo el resto del hemisferio, América Latina, por encontrar el camino de una democracia justa, que al mismo tiempo le dé paso a las necesidades y a la imperiosa necesidad, diría yo, de sus pueblos de encontrar un canal de progreso en paz. Entonces, como hemos tenido procesos de involución también muy sentidos, lo estamos viviendo en la República Dominicana, pero el más dramático y reciente fue el de Argentina, donde tuvo un rol protagónico el modelo económico neoliberal, que no es otra cosa que una imposición del gran capital, en donde tiene desde luego un rol también central el capital norteamericano y todos los organismos que dependen de la voluntad de la plutocracia, como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el propio Banco Interamericano de Desarrollo, que ya no habla de desarrollo sino de crecimiento. Entonces tenemos que ver con preocupación lo que está pasando en la sociedad norteamericana.
hay una situación que es previa a los hechos del martes 11 de septiembre y teníamos un proceso político bastante accidentado, una elección en una nación de 285 millones de habitantes ganado por ciento y tantos votos. Todo eso llevaba a gran preocupación sobre la suerte del proceso democrático de los Estados Unidos. En eso llegaron los hechos de los atentados, los horrendos atentados del World Trade Center y el atentado contra el Pentágono y el frustrado atentado posiblemente contra la Casa Blanca. A consecuencia de esos atentados se ha ido entonces produciendo otra situación caracterizada por restricciones a la prensa. Hay una amenaza interna en los Estados Unidos del anthrax, que ya está probado que viene de adentro, en donde una serie de informaciones que uno obtiene a través del internet y que desde luego algunas veces salen en la prensa, señala que ese vacilo, o sea, el anthrax que se está utilizando contra los demócratas, porque ha sido contra dos dirigentes del Partido Demócrata, por cruce con la correspondencia en el correo, pues ha llevado a varias víctimas dispersas en el territorio de los Estados Unidos, sobre todo en la costa este. Y el resultado, pues, es que hay ya determinado que eso es un hecho interno, cuya dimensión todavía está oculta, no se conocen los conspiradores. Se han presentado situaciones como la de la desaparición primero y luego la aparición muerto de un científico, nada menos que el profesor de Harvard, que sale en la prensa de repente un día que apareció muerto en una presa. Después de haberse acusado de desaparición, su automóvil apareció en un puente, con la llave puesta, el tanque lleno y el individuo desaparecido. Bueno, todo eso nos llama a preocupación. Nosotros estuvimos viendo en un libro que trajimos, compramos en estos días. Esto se llama Biohazard, eso es riesgo biológico. Y relata todo lo que hizo Rusia después que se firmaron los acuerdos de 1972 para suspender todas las armas de guerra bacteriológica. Acuerdo que también firmó los Estados Unidos. Y este libro, Biohazard, relata pormenorizadamente todo lo que Rusia estaba haciendo, mientras se suponía que no lo estaba haciendo. Pero resulta ser que con este otro libro, The Hot Zone, que traje de los Estados Unidos, que es un libro del New York Times y es un bestseller, se relata lo que estaba haciendo Estados Unidos precisamente. Mire que aquí abajo dice A Terrifying True Story. Dice una historia verdadera terrífica. Esto significa y da detalles de que Estados Unidos estaba haciendo lo propio que estaban haciendo los rusos. Es decir, que ha habido durante todo este tiempo una enorme cantidad de laboratorios en los Estados Unidos que tenían acceso al anthrax, pero no solamente al anthrax, sino al ébola. Y esto es una cosa que uno le pone los pelos de punta, porque uno puede ver, hay dos películas que yo les recomiendo que vean. Una se llama en inglés Outbreak, con Dustin Hoffman y Morgan Freeman. Morgan Freeman, sí. Y se basa en el The Hot Zone. En el libro ese. Y relata cómo en Estados Unidos efectivamente se pudo haber producido, aunque a una escala mayor que la que relata el libro, Hubo un caso de emergencia, ¿no? Donde un virus que venía desde el Zaire
vino hasta los Estados Unidos, producto de los experimentos que estaban haciendo con este tipo de armas. Entonces todo eso es preocupante, porque si los Estados Unidos están manteniendo una situación fuera del conocimiento del pueblo de los Estados Unidos, si se le logra esconder al pueblo norteamericano cosas de esta envergadura, ¿cómo puede sobrevivir la democracia? Entonces, aquí vamos a entrar en el tema de cómo la prensa juega un rol fundamental para preservar la democracia, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo y en especial en los países que están luchando contra instaurar autocracia, la verdadera democracia, como Latinoamérica, ¿verdad? Y queríamos entonces, dado que ha habido restricciones para la prensa en la actual guerra de Afganistán, que hay una serie de acciones, por ejemplo, se está estudiando penalizar a quien filtra informaciones a la prensa en los Estados Unidos, cosa que ha sido un método tradicional casi de la política norteamericana, que los funcionarios que no están conformes con determinadas actuaciones de su propio gobierno le filtran a la prensa las informaciones, la prensa la denuncia y de ahí en adelante el pueblo se hace consciente de lo que está pasando y reacciona, y entonces se le buscan correctivos a esa situación. Pues ahora se está tratando de penalizar a quien filtra la información, al funcionario que se atreva a filtrar una información. Eso está dando, claro, un perfil de coartar el rol de la prensa, en este caso en los Estados Unidos. ¿Cómo tú ves esa situación? Yo creo que le haría un daño terrible a las libertades civiles, a los derechos civiles, y que de alguna forma contrariaría pues el mensaje que plantearon la gente que hizo la Constitución de los Estados Unidos, que era un mensaje de una tierra donde los derechos civiles y los derechos humanos de las personas iban a estar pues protegidos por el Estado en sí. El hecho de que una nación tan poderosa como los Estados Unidos pues se plantee la especie de censura y la especie de castigo a todo aquel que cuele una información, pues atentaría contra la misma Constitución de los Estados Unidos. Tengo entendido que la ley norteamericana le permite a la prensa, hasta cierto límite, ¿no?, preservar la identidad de sus informadores. O por lo menos eso es la ética periodística. correcto. Aunque yo sé que hay algunos directores de prensa que han ido a la cárcel por negarse a dar la información de quiénes son sus informadores. Pero eso es precisamente porque es ese mecanismo de que un informador le pueda hacer llegar a la prensa la verdad de lo que está aconteciendo, le permite a la prensa jugar su rol. Sí. Entonces es obvio que si la democracia funciona sobre la base de una responsabilidad ciudadana, el ciudadano tiene responsabilidades en la democracia. Si la democracia no funciona de abajo a arriba, lo que tenemos es una autocracia que funciona de arriba a abajo, y ya eso es otra cosa. Entonces el riesgo que estamos corriendo, si se cercena la capacidad de informar y por tanto el derecho del ciudadano de estar informado, entonces estamos creando una situación que frustra el mecanismo mismo de la democracia, que es el pueblo informado. Entonces, ahí viene la otra pregunta, y esa va para Vanessa. Sí. ¿Cómo puede un pueblo que está coartado de estar bien informado y además en este caso atemorizado, jugar su papel? Ahora mismo nosotros podemos citar, por ejemplo, en estos días, a alguien se le ocurrió volar en un avión y poner una frase en Miami, en el cielo. Sí. Dios Boca es ratón. grande. Y era un católico el que lo hizo y lo quiso hacer con un sentido positivo y se formó un pánico. La gente pensaba que era Alá es grande y que ese era un mensaje de un musulmán avisando que venía algún otro atentado de esto. También tengo aquí la información de que hay un grupo de actores, entre los que está Whoopi Goldberg, que está tratando de neutralizar
la actitud de histeria que se ha manifestado en distintos lugares en Estados Unidos, donde se han agredido a musulmanes. Si hay un comportamiento de la gente que no es normal, ¿cómo ves tú esta situación con respecto al funcionamiento de la democracia? Generalmente cuando pasa este tipo de atentado que crea miedos y pánico originado por una situación que fue real, esa situación hace que las personas pierdan la capacidad de razonar en forma calmada. Entonces las emociones están a flor de piel, el miedo, el pánico, la cólera, la agresividad. Y entonces hay una serie de prejuicios que usualmente en una sociedad que habla de democracia y de igualitarismo no surge en una situación tranquila. Vamos a decir, la discriminación que existía en la década del 60, que era tan marcada, ahora mismo aparentemente, ¿verdad? Hay ciertas personas que te hablan de igualdad y de democracia y todo eso, pero que en estas situaciones, pues toda esa discriminación sale. Entonces quiere decir que en ese estado las personas que en un momento dado podían convivir con un árabe sin ningún problema, de repente van a empezar a sacar todos esos prejuicios que estaban ahí guardados de manera inconsciente. Quiere decir que en una situación como esta, las personas pueden desencadenar actitudes irracionales, actitudes que probablemente en estado de tranquilidad no harían. Y los rumores públicos de que pueden haber más atentados, esos rumores que se manejan a través de la prensa, lo que hace es exacerbar ese miedo, exacerbar el estado emocional, y las personas así no piensan. Quiere decir que las personas que pueden tener la capacidad de pensar pueden manejar estos rumores y crear las condiciones para que las personas pues no utilicen su capacidad de pensar. Y sabemos que para que exista la democracia, yo tengo que tener la capacidad de pensar, porque es lo único que me va a hacer tener libertad. Yo no puedo ser libre si no pienso, y no puedo ser libre si no tengo capacidad de escoger. Y si mi capacidad racional está de alguna forma afectada por mis estados emocionales, en ese momento el gobierno o las personas que mantienen las políticas y que sí están pensando fríamente lo que quieren hacer, pueden manejar la situación para colar situaciones que los mismos ciudadanos en otro estado no lo hubieran permitido. O sea que puede ser que en este estado de pánico se puedan colar medidas antidemocráticas y que el pueblo no se dé cuenta de lo que está haciendo. Y solamente las personas que tienen un nivel de criticidad muy grande, o sea, que han tenido la capacidad de formarse, que tienen capacidad crítica, y sabemos que eso no es la generalidad en el pueblo norteamericano, podrían cuestionar, ¿verdad?, esas actitudes. Quiere decir que el estado de pánico generalizado podría hacer que las personas puedan en un momento determinado dejar de lado su libertad. E incluso propiciar que se le cercenen sus libertades en aras de la seguridad. Volviendo al tema del rol de la prensa, Willy, y dado que indudablemente la prensa en Estados Unidos está influida por los grandes intereses económicos, como sucede en muchas partes, incluyendo aquí la República Dominicana. Pero, ¿cuál es el rol, vamos a decir, clave para que la prensa realmente cumpla su cometido? ¿Está en la cabeza empresarial o está en la mística periodística? Yo creo que debe haber un desarrollo de la sociedad, desde la familia, desde el ser individual, la familia, hasta todo el conjunto social, de saber que, como se llama, el cuarto poder es un medio que tiene la sociedad para poder defenderse de situaciones que a veces no pasan desapercibidas. Es decir, la prensa es un medio que tiene la sociedad para poder documentarse, para poder tomar partido en situaciones que se presentan a lo interno de la sociedad, y que si ese rol no es garantizado por la conciencia del ciudadano, si ese rol
a veces me pongo a pensar, y cuando usted estaba hablando del tema de los Estados Unidos, lo extrapolé a República Dominicana. Yo creo que vamos a entrar ahorita en eso, pero si el ciudadano no está consciente de que la prensa es un arma, inclusive moral, para poder documentarse y tomar posiciones en contra o a favor de determinados factores que le atañen. Entonces, no creo que se pueda ejercer libremente. Pero desde el punto de vista de la prensa propiamente, es decir, reconociendo que los medios económicos se hacen presentes en el control de los periódicos desde el punto de vista de su gerencia y de su propiedad, ¿verdad? Pero en el caso norteamericano, después llegaremos a la República Dominicana, sin embargo, la prensa juega su papel. Yo tengo la percepción de que eso descansa fundamentalmente en una mística profesional del periodista profesional. Es decir, no importa que arriba estén sentados los accionistas de tal o más cuales intereses, ¿verdad? Abajo, en el cuerpo del periódico, hay periodistas que van en busca de la noticia, en busca de la verdad, y que hacen sacrificio incluso de su vida, como suele ser cuando van a situaciones de riesgo, como es un frente de guerra, o como puede ser una situación, qué sé yo, hasta de Estado, ¿verdad? De catástrofe. Donde haya, no, yo digo cuando haya riesgos de Estado, por ejemplo, golpe de Estado, que en Estados Unidos no se ha dado, pero se ha estado muy cerca, ¿no? Se han matado presidentes, etc. Entonces, cuando un periodista está ahí en el momento donde se están disparando y está jugándose la vida, buscando la verdad para traducírsela al pueblo, ahora con el periodismo televisivo, ¿verdad? Sí. Que está un testimonio mucho más directo. Pues yo tengo la percepción de que es esa la mística de que se ha logrado imprimir al periodista, la que ha permitido que el aparato prensa siga siendo el elemento que catalice, ¿verdad?, el derecho del ciudadano a estar informado, que neutraliza, vamos a decir, en cierta forma, la influencia de los intereses económicos. Pero se tiene que dar un complemento. Es cierto lo que usted dice, que la ética periodística, la posición del individuo con respecto a los problemas juega un papel determinante, pero para que eso suceda, para que esa noticia se dé a conocer, pues tiene que haber una visión amplia de los ejecutivos de los medios de comunicación para darse cuenta que los intereses económicos son importantes, pero que los intereses sociales también. De esa forma, esa ética del individuo, del periodista, individualmente, los puntos de vista de él pueden darse a conocer, debido a que si usted tiene ejecutivos de medios que le quieran censurar la noticia, que no quieran que llegue como en realidad el periodista la palpa, pues el trabajo se va a hacer doble o triple y tal vez no llegue exacta la información como el individuo la planteó desde el primer momento. No, y esos problemas se ven. Nosotros tenemos el testimonio, los que somos aficionados a las películas, ¿verdad? Sí. De muchas películas que tenemos que admirar en eso, que la industria cinematográfica norteamericana ha sido muy crítica de sus propias fallas como sociedad, recogiendo en películas muy interesantes estos aspectos críticos, ¿no? Y hemos visto casos, por ejemplo, la última película que se produjo sobre el asunto de la industria del tabaco y el conflicto que hubo dentro del medio de comunicación, que quería un periodista publicar y el ejecutivo estaba negado a darle paso a la información. Entonces, pero eso se ha dado en muchas otras situaciones parecidas. Es decir, pero tiene que haber de abajo arriba una
actitud convencida, ¿no? Casi mística del periodista, de su misión de informar, para que enfrente incluso las actitudes negativas que puede encontrar de parte de los ejecutivos, obedeciendo entonces ya a cuestiones de intereses, etcétera. Entonces yo creo que eso es una cuestión importante, por eso yo les juro. Pero debe haber ese vínculo, arquitecto, Claro, siempre, claro. porque si no hay receptividad arriba, pues lo más que o se cae en el desempleo o se cae en la censura. Es así, pero yo me atrevería a decir que en la medida en que el sentimiento y convicción profesional, periodística, es más diseminado, la posición del periodista profesional es más fuerte. Cuando caemos, por ejemplo, en el caso dominicano, en donde hay tanta corrupción en los medios periodísticos, y ahí tenemos que entrar. Yo imagino que, y tú lo debes saber mejor que yo, que la misión de informar con apego a la verdad se hace todavía mucho más difícil, ¿verdad? Porque el medio está dominado por gente que está en otra cosa. Sí. Desde luego estamos aquí pasando ya el caso de la República Dominicana, con el privilegio de un medio que es esta televisora, donde estando presentes intereses económicos, su filosofía con relación a su inversión en esta empresa, que es precisamente la de propiciar la libertad de informar y de la pluralidad de información. Y este medio por eso tiene una situación excepcional. Algo que nos ayuda bastante es que el medio en su totalidad, la programación original, hasta las 12 de la noche se realiza en vivo. Entonces, los medios electrónicos con programas de comentarios en vivo son menos fáciles de censurar, por decirlo de alguna forma. Si son programas en vivo, son programas de comentarios. El comentario salió cuando alguien se siente aludido y vienen las llamadas telefónicas, pues ya el comentario ha salido y ya ha generado sus efectos. Además hay un amplio segmento de la programación de esta emisora, sobre todo los programas tuyos, Sí. los llamados programas interactivos, donde el pueblo tiene la oportunidad de llamar y expresarse libremente. Pues esas son opiniones que ya después que se dieron, se dieron. Sí. Aquí, mire, estos programas que hasta fueron objetos en meses anteriores de editoriales, tratándolo muchas veces de forma poco generosa, por decirlo de alguna forma, tienen la virtud de que acercan o pueden poner a la luz pública diariamente si los comentarios que generan este tipo de programas, las opiniones vertidas en este tipo de opiniones, pues son cónsonas con el pensamiento del ciudadano normal o por el contrario si estamos divorciados. Yo me reía cuando alguien editorializó de forma peyorativa de nosotros, de este tipo de programas así. Me reía porque por la mañana, regularmente, sin ánimo de ofender, en ese momento, usted encendía la televisión y escuchaba la radio con algunos programas que no son de ese tipo o con programas de ese tipo, pero con una especie de censura. De qué forma se planteaban las cosas. Y el que escuchaba esos programas y salía a las calles, pues tenía que llegar a la conclusión de que o ese programa no se realizaba en este país, o la persona que estaba ahí estaba pensando en otro país. Lo hacía aquí, pero pensando en otro país. Entonces, este tipo de programas que fueron objeto de críticas por parte de un director de medios escrito,
son muestra fiel de la realidad dominicana, y la prueba más grande de eso es que si estuviéramos dibujando pajaritos en el aire o formando otro tipo de cosas, el público que nos sigue pues dijera otra cosa que no es el discurso que planteamos, que regularmente es cónsono con lo que piensa la mayoría de la gente que nos recibe. Sí, así es. Por cierto, Roger, tú que has vivido en Estados Unidos, y yo veo como que el tipo de programa que lleva Willy Interactivo se asemeja un poco a lo que algunos políticos norteamericanos han planteado como de una especie de programa de comunicación con la base de la sociedad, dándole posibilidad a la gente de intervenir, ya sea por programas de llamadas, etcétera. No es así. Sí, es correcto. Eso es lo que ellos le llaman precisamente su comunicación con su constituency, con lo que son la base, con sus votantes, con los que lo llevaron a la posición o a la que ellos aspiran o a la que ellos han sido elevados, distinguidos. Entonces también se da mucho en emisoras, en medios de comunicación, en donde participan, por ejemplo, en la Florida hay unos muy famosos cubanos, Álvaro Sánchez y Fuentes y Francisco Aruca, el señor que entrevistó al presidente de la República también tiene un programa que ahora no recuerdo su nombre, y en otras localidades, en Nueva York y en todos los Estados Unidos, lo hacen tanto con las poblaciones étnicas como con los propios norteamericanos, con los talk show, que es una forma también de interactuar mucho, ya de forma directa frente al televidente, como haciéndolo con la participación de los que interactúan por medios telefónicos. Esto se lleva a cabo precisamente para contribuir con la sanidad de las percepciones, de las problemáticas que se van presentando. En CNN hay uno muy famoso que se transmite aproximadamente como a las 4 de la tarde, que también tiene este tipo de modelo y que lleva los temas más escabrosos que en el momento se están dando. Pero que dan primero oportunidades que vaya público. Sí, que también interviene. Está en el escenario todo el público que interviene y en el hay programa, otros y a la vez que llaman por correcto, teléfono, los que son por medios radiofónicos lo hacen así, y los que son por medios de la televisión, como estamos nosotros aquí ahora, tanto dan oportunidad a que el público llame a hacer las preguntas sobre la temática que se está desarrollando, como con los que están participando, el público. O sea, se que está entiende que eso fortalece el proceso democrático. Indudablemente, pero quiero también transmitir esta inquietud a ustedes, y esa iba a ser una de mis preguntas que le iba a hacer a Will. La prensa investigativa en los Estados Unidos ha tenido una labor extraordinaria en diferentes situaciones de grandes crisis en los Estados Unidos. Recordemos apenas hace breve tiempo el caso Watergate, y existían muy reputados periodistas investigativos de temáticas muy sensibles, como era el célebre Jack Anderson, aquel que publicaba una columna sindicalizada, es decir, que se publicaba en muchos medios. Se pasaba aquí, me parece. Se pasaba aquí también. El Caribe. Probablemente. Y eso contribuía a traer al conocimiento del pueblo norteamericano, como planteó, como bien dijo el arquitecto, muchos aspectos del desarrollo de la actividad política y social de los Estados Unidos, que quedaban sepultos de no haber sido por esa forma de periodismo. Entonces esto ha llevado a clarificar muchas situaciones. Aquí en el país no se da mucho, yo no he podido, quizá haya un par de excepciones, de periodistas, de prensa y de medios que se haya dedicado a ese tipo de periodismo. Y también, y dije que me preocupa particularmente porque allá, al tiempo de que aquí se utilizan otros recursos, pero se utiliza también ese tipo de coacción a la prensa,
Desde hace unos años a esta parte, yo diría que más de una década, ha venido una campaña, una estrategia de apoderamiento de los medios de comunicación por parte de ciertos sectores de la vida política de los Estados Unidos, y ha conllevado que a su vez, al apoderarse del control de esos medios, los periodistas que tenían el reconocimiento de ejercer con mayor libertad el tipo de prensa más amplia y más objetiva que se hacía en los Estados Unidos, han ido parcialmente siendo soslayados y dejados de lado. Aquí ocurre de alguna manera, pero con otros métodos, a veces hasta más chabacanos, que llegan hasta a comprar periodistas y ofrecer y cosas. Y yo quería preguntarte, desde tu punto de vista ya, como periodista profesional, como comunicador profesional, ¿tú encuentras que la prensa está ejerciendo, en términos generales, está ejerciendo está haciendo un ejercicio objetivo de su facultad de informar y de llevar todo lo que es necesario y de la manera que debe ser llevado al conocimiento del público, del pueblo? Yo divido la forma de comportarse de los comunicadores en el país en tres. Uno, se autocensuran. Otros trastornan la realidad. Y los menos son los que corren riesgos y afrontan las consecuencias, tratando de decir las cosas como son, como un eslogan de mi espacio. La autocensura puede venir por el asunto de que no es cierto que el perro que ladra no muerde, y cuando a usted se le tratan de una forma desde instancias altas del poder, empiezan a amenazarlo, a insultarlo, no directamente, pero con el lenguaje, amenazarlo con que le van a meter presión, amenazarle con... Eso es una parte de la autocensura, tal vez de comunicadores que ven la realidad, pero dicen, no voy más allá porque me tengo que cuidar. Otros buscando tal vez aumentar sus recursos de vida a través del amiguismo. Los que trastornan la realidad, pues yo le llamo escuadrones de comunicación, que están insertados como comunicadores y están insertados como individuos que se les paga para que en programas como el que yo realizo, pues diariamente ejerzan un derecho que se les da y que uno espera que hagan uso de un tiempo costoso para que vayan en defensa de una sociedad, no en defensa de sus intereses mercuriales, sus intereses de bolsillo mensualmente. Es decir, ese es un punto que se está manejando aquí desde hace años. Se le paga a individuos que son asiduos oyentes de determinados programas que le dan participación a la gente para que falseen la opinión pública. Y por el otro lado, los comunicadores que pertenecen a los escuadrones de comunicación, que están tan relacionados y que le está yendo tan bien económicamente. Una muestra de eso es que hay programas que tienen poca aceptación en el gusto de los usuarios de los medios de comunicación, y usted lo ve repletos de anuncios. ¿Por qué? Pero de anuncios gubernamentales, por sus relaciones con ese sector, que son más estrechas de lo que yo creo que se le permite a un comunicador serio para que ejerza con libertad.
Y los terceros, que dije que somos los menos, porque me considero así, tratamos de reflejar las cosas como son. Tratamos de decir lo que pensamos, tal vez nos equivocamos a la hora de emitir un juicio, pero vamos con la mayor receptividad y vamos con el mayor ánimo a tratar de decir cosas que el receptor de esos mensajes se concientice para que tengamos un país más sólido y para que de alguna forma se respeten las instituciones, para que se respeten los derechos civiles y los derechos humanos de cada persona en República Dominicana. Hay indudablemente una responsabilidad mucho más amplia en esa tarea tan importante de informar. Así es. Porque hay que reconocer que la mayor parte del pueblo dominicano pues carece de los niveles de educación y de conciencia política incluso para que pueda llenar a plenitud el cometido que en la democracia tiene la libertad de escoger su destino. Es decir, dentro de una sociedad democrática la mayoría tiene en sus manos rescatarse a sí misma de su destino. Sin embargo, nosotros vemos que nuestras mayorías han sido incapaces de hacer eso. Entonces, eso lógicamente tiene otra dimensión que vamos a examinar después que cumplamos el compromiso comercial. Que tenemos en el caso particular de la República Dominicana un proceso que ha ido involucionando porque hemos perdido terreno de lo que habíamos logrado avanzar en la construcción del edificio de la democracia, que decimos que es una tarea cotidiana, poner todos los días una piedra, ¿no? Pero hace un tiempo que venimos desmontando las piedras que habíamos puesto. Y ahora tenemos entonces una realidad frente a un pueblo que no está ejerciendo su facultad para rescatarse a sí mismo, que va cada 4 años y vota y escoge a un gobierno que viene a actuar contra los intereses de ese pueblo. Y el pueblo no reacciona, no ha podido usar sus criterios para reaccionar. Y tenemos también una situación en donde los partidos políticos se han desprendido de sus ideologías y así como la cúpula económica de cada uno de nuestros países, y la República Dominicana no es excepción, se ha comprometido con el modelo neoliberal, también lo han hecho las cúpulas políticas. Entonces, las dos cúpulas, la económica y la política, puestas de acuerdo para imponerle a la mayoría el modelo neoliberal, están carcomiendo el proceso democrático. Y entonces, en el caso nuestro, vemos cómo los partidos han dejado de tener ideología y ahora mismo la Junta Central Electoral está revisando la decisión que tomó de rechazar a todos los nuevos movimientos para dejarnos aprisionados frente a los 3 partidos que se quedaron sin ideología, excepto que todos se comprometieron con el modelo neoliberal. Entonces ahora tenemos el lío de la reforma constitucional, la quiebra de la institucionalidad dominicana en sentido general. Y sin embargo, el pueblo está ahí. ¿Por qué el pueblo no reacciona, Vanessa? Realmente esto es una situación compleja y como toda situación compleja tiene muchos factores que inciden. Hay una situación que es la educación, lo que tú decías al principio. Tenemos más de un 50% de nuestra población que no ha tenido acceso a poder formarse y probablemente con el deseo de querer hacerlo, pero no han tenido la posibilidad de seguir una escolaridad que le permita
ejercer su posibilidad de libertad, de pensar, de darse cuenta qué está pasando a su alrededor, de tener un juicio crítico. Ahora, eso es peligroso porque llega un momento en que, aunque ya yo no tenga la capacidad de saber exactamente qué está pasando y qué significa un modelo neoliberal, porque no sé lo que es eso, la necesidad de la frustración pueden llegar a un punto de estallido social. Cuando una persona se siente totalmente frustrada, cuando siente que sus necesidades no son tomadas en cuenta, y en este caso serían pues necesidades básicas, porque la mayoría de la población dominicana es una población en estado de pobreza y en estado de miseria absoluta. Cuando uno se siente que la situación no responde y que los poderes no están respondiendo, pues eso se torna peligroso y no sabemos entonces cuándo esto puede ser una situación altamente peligrosa, como lo que pasó en Argentina. Claro que en Argentina ya hay una situación donde no se creía en los individuos que ejercían el poder, o sea, hubo un descreimiento total de esas personas y de su capacidad de resolver la situación económica, y en ese momento pues ya se forma el estallido, la gente se tira a la calle. Tal vez todavía no hay esa situación aquí de un descreimiento total, aunque como tú decías, las personas que están ejerciendo el poder, la mayoría está actuando en contra de los intereses del pueblo. Se montan en un carril de hablar sobre las necesidades y de decir que van a ayudar a que todas esas expectativas que tiene el pueblo se cumplan. Cada 4 años dicen lo mismo, y como están comprometidos con otro tipo de política, pues suelen hacer todo lo contrario a lo que han dicho. Llega un momento en que ya eso crea un descreimiento total, una falta de credibilidad en el poder, y entonces ahí sí puede haber una situación compleja y peligrosa. De hecho, hubo aquí un pequeño ejemplo de una situación que fue después del ciclón George, cuando se nos dijo que no venía hasta último momento, donde las autoridades actuaron de manera tan irresponsable y donde hubo tantos muertos por esa situación. El pueblo dominicano quedó tan en shock que después de la semana, cuando ocurrió el rumor aquel de que venía un maremoto, la gente en ese estado de pánico había perdido la posibilidad de pensar de manera racional, estaba todo el mundo atemorizado, y cuando las autoridades intentaron calmar a la población y decir que era mentira, la gente no le creyó y todo el mundo se fue al mirador. Entonces es un pequeño ejemplo de lo que puede pasar cuando el pueblo ya no cree en la sociedad, ya no se siente seguro, ya no siente que la sociedad le responde a sus necesidades. Entonces la percepción se hace tan negativa que el único camino es el desorden. Esperemos que no lleguemos aquí a eso, que las autoridades tomen conciencia de que realmente jugar con la necesidad de un pueblo, con su frustración, lo único que puede generar es cólera, y puede generar, vamos a decir, que personas que tienen influencia puedan manejar las masas y hacer cosas inadecuadas. Esperemos que no lleguemos ahí, que es lo que pasó en Argentina, por ese descreimiento de las instituciones democráticas. Sobre todo si los partidos políticos han devenido en mecanismos para engañar a esas mayorías, es decir, aprovecharse de su necesidad y de su ignorancia. De su ignorancia para desorientarlas y mentirles y engañarles. Entonces, la población, fundamentalmente en esa condición de falta de conciencia política y de educación necesaria para poder razonar por sí mismo, pues se deja llevar de un discurso engañoso, en donde se le dice una cosa y después se hace otra. Pero lo que eso está traduciendo finalmente es un descreimiento en la democracia, descreimiento en los partidos políticos, descreimiento en los líderes políticos. Entonces, los que estamos intentando construir democracia nos encontramos que este proceso, tal y como se está llevando, está siendo más difícil cada día convencer a la gente de que la democracia es un camino que puede tener soluciones, porque hay mucha gente que en este momento, ahora mismo, te lo cuestiona y dice, a mí no me consiguen en una fila de votación. Entonces yo creo que eso tú lo percibes mucho en los programas interactivos, ¿verdad? Cuando la gente llama, ¿no? Sí, Así, sí, pues, sí. El tipo de frustración.
También está, que no sé cómo se llama eso en psicología, cuando usted quiere escuchar algo que cree que va a salir de su estado frustratorio porque le van a decir algo y usted se lo quiere creer. Es que siempre le decía que había como una voluntad de creer en algo. Es como si yo quisiera ser síndico de Santo Domingo y dijera que le voy a prometer un viaje a la luna a los ciudadanos, a los municipios que voten por mí y a los municipios de Santo Domingo, y que le voy a poner aquí una plataforma para enviar los cohetes a la luna o los transbordadores ya, y que los voy a montar desde aquí mismo y en 4 años lo voy a hacer. Eso pasó. El ser humano necesita esperanza. La Porque manipulación de la ella. esperanza es lo que hace que uno no caiga en depresión. La planificación de futuro, la posibilidad de ver algo mejor. Entonces el ser humano tiende siempre a agarrarse como de la posibilidad de que algo puede venir que sea bueno. Sobre todo si en ese momento yo no tengo la capacidad de analizar las situaciones, visualizar el pasado de esas personas que me están mintiendo y ver si realmente son capaces de decir verdad. Entonces hay como una necesidad del ser humano de creer. Porque en el momento en que ya yo no creo, entonces en ese momento me deprimo o hay un estallido social. Es cierto que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Sobre todo Yo soy bueno, y duro 3 meses diciendo que yo soy bueno. O que yo puedo ser o no miento, o cualquier palabra que usted se quiera coger, y la repiten 1.000.000 de veces y se da. Hay personas que tienen la capacidad de influenciar en otros, sobre todo si se le da la posibilidad de que uno crea en el mensaje que dan y que tengan cierto poder. Y yo puedo también autosugestionarme o negar la realidad. Hay mecanismos psicológicos que me llevan a negar la realidad y no querer ver los aspectos negativos. Sobre todo si eso van a actuar sobre mi psiquismo, me van a deprimir y me van a hacer perder la capacidad de tener esperanza, que es algo que el ser humano no quiere perder, porque cuando uno pierde la capacidad de ver el futuro, de tener esperanza, de ver un mundo mejor, pues en ese momento la vida pierde sentido. En ese momento usted se monta en una yola Y se va. y se va del país, ¿verdad? Y se ahoga en el canal de la Mona. Y probablemente arriesgue su vida Y si en la tiene un aventura avión, de huir de su país. Y si puede irse en un avión, se va en un avión. Sí, o sea que si se puede ir en un avión, se va en un avión, pero muchos se van arriesgando la vida en una yola. Ese es uno de los aspectos más negativos de este proceso, donde la frustración en el llamado ejercicio democrático de 4 años, de usted votar y votar, y siempre es lo mismo, pero un poco peor, ¿no? Y entonces la gente se va, porque pierde la fe en que en su país puede encontrar un futuro, no solo para ellos mismos, sino para sus hijos y sus descendientes. Entonces cuando en un país se pierde ese sentido de fe en el futuro, pues todo puede pasar. Por eso es importante lo que tú hablabas ahorita de que la democracia se construye de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Porque en este proceso donde los de arriba le han dado la espalda a los de abajo, lo único que nos queda es los de abajo subir hacia arriba, creando, como hablábamos otras veces, de grupos comunitarios, de que las personas empiecen a buscar la forma de agruparse y buscar soluciones a su problemática, porque en la medida que se esté esperando que los de arriba reaccionen, pues ahí me voy a deprimir cada vez más. O sea que cada vez más se va a necesitar que la ciudadanía tome conciencia de que se eduque, que busque alternativas y que crean sus propias capacidades, sobre todo al unirse. Porque eso también es parte de la democracia. Los grupos barriales, los grupos, vamos a decir, organizados, que creen conciencia y se ayuden unos a los otros y que ayuden a esta comunidad, porque definitivamente los partidos políticos no han dado la espalda. Pero tú has mencionado algo interesante. Tú dijiste que en el proceso teníamos que actuar de arriba abajo y de abajo arriba. Porque si tuviéramos la democracia perfecta, es decir, si ya toda la ciudadanía estuviera en un nivel de educación y de concientización política y de entendimiento de los problemas que le aquejan para poder buscar las soluciones o apoyarlas cuando se le proponen opciones, que se supone que es el rol de los partidos políticos, entonces viene el voto consciente del ciudadano. Pero mientras usted no tenga ese nivel, bueno, pues sencillamente usted está a expensas de la mentira
porque ni siquiera puede tener el discernimiento suficiente para buscar si su interlocutor le está diciendo la verdad O está a mintiendo. través de su trayectoria o si le está mintiendo. Entonces eso supone que para que podamos llegar a tener la democracia eventualmente en este país, tiene que venir primero un proceso de arriba abajo, porque se supone entonces que de los partidos políticos debe surgir un liderazgo que desde el poder sea capaz de actuar sobre la sociedad de arriba manera abajo, positiva, enseñando democracia y practicando la democracia, pero además dándole respuesta a los problemas nacionales. Yo siempre he dicho que, os he relatado que en una ocasión, recién instalado el gobierno de Antonio Guzmán, el entonces embajador norteamericano Robert Joss me preguntó, siendo yo secretario técnico de la presidencia, que cuál era el principal reto del gobierno de Guzmán. Y yo le dije, implantar la democracia y hacerla operante ante los problemas nacionales. Digo, eso parecía una verdad de perogrullo, ¿no? Una tontería que yo le había dicho. Pero implantar la democracia en un país como la República Dominicana, que nunca ha tenido tradición democrática, es en sí el proyecto de Duarte, que todavía está por llevarse a cabo, y hacerla operante frente a los problemas nacionales, sino una democracia que se vaya en dar las libertades públicas para que la gente tenga la libertad de morirse de hambre. Eso tampoco va a responder a las expectativas de la nación. Entonces tenemos que hacer una democracia que vaya a resolver los problemas de la nación. Pero eso supone entonces que vamos a tener durante un periodo una interacción que venga de arriba abajo, vertiéndose en la sociedad. Señalaba yo, creo que ayer, Roger, que en la historia del PRD, el PRD enseñó democracia aquí. Subió al poder en el 78 porque tenía una democracia interna que desbordó hacia el país. Eso le dio la y victoria. convirtió al PRD en ejemplo y en esperanza nacional. Cuando Peña Gómez expulsó del PRD a Jacobo Magluta, cercó a la Casa Nacional con alambradas de púas y hombres armados de metralletas, ahí se acabó la democracia interna en el PRD. Y al perder esa democracia interna ha perdido su autoridad y su legitimidad democrática ante el país. ¿Se Y quedó sin todavía, discurso? todavía lo tiene así, todavía no ha podido hacer una convención, porque no ha podido, porque no, eso ya se perdió ahí adentro, ¿verdad? Entonces, se necesita que los partidos políticos que han involucionado hasta el extremo en que hoy por hoy, en lugar de haber reunido a lo mejor para que sean opción de mejor gobierno, han hecho una especie de selección inversa, ¿no? Para acumular todo lo peor y ponerse de acuerdo en cómo repartirse las prebendas del poder y turnarse en la repartidera. Por eso el proceso inicial que tú hablabas de acción de arriba abajo no se está cumpliendo. Y por tanto, tampoco estamos poniendo al pueblo en condición de ir mejorando su capacidad de percepción para que podamos llegar a una verdadera democracia que funcione de abajo arriba, donde el ciudadano actúe de manera consciente de sus deberes, sus derechos, defienda sus derechos y cumpla con sus deberes. Entonces estamos como atrapados y para mí el meollo está ahí en los partidos políticos. Organización política. En esa la clase situación política. Pero usted no que ha cree, evolucionado dentro de los partidos. arquitecto, el problema radica, si es en los partidos políticos, es en la evolución del individuo a lo interno del partido, de cómo un individuo puede ser simpatizante, militante, cómo llega a ser dirigente, la preparación de ese mismo dirigente, el salto de dirigente a, entre comillas, dirigente mayor o líder. Entonces, Candidato. ¿cuál es el proceso de capacitación de esos individuos al momento de evolucionar dentro de un partido político? ¿Y qué los mueve en sí? Bueno, a Ahí eso está, me ahí refería está. porque es que se ha cambiado todo
lo que suponía ser la motivación, así como yo he hablado de la mística del profesional periodista para mantener viva la función de la prensa de informar, luchando contra los intereses creados, ¿verdad? Creo que también es esencial que exista una mística en el ciudadano para que es lo que se llama la vocación de servir. O sea, el servicio público es la carrera donde usted, en lugar de buscar servirse usted a sus intereses, acrecentando su patrimonio económico, usted lo dedica a servir a los demás. Eso es algo que está muy claramente definido en la sociedad norteamericana, desde un punto de vista institucional. Cuando usted entra en el servicio público, usted tiene que dejar de lado todos sus intereses económicos particulares. Si usted tiene negocio, usted tiene que dejarlo bajo fideicomiso, sus bienes usted tiene que ponerlo bajo el control de terceros. Usted no puede estar al mismo tiempo en el servicio público y al mismo tiempo estar en negocio. Aquí no. Aquí usted va a una posición pública y si tiene un bufete de abogados, esos bufetes de abogados reciben muchísimas tareas del propio gobierno, probablemente en el área en que el mismo individuo se está moviendo. Y todo eso son lo que se llaman conflictos de intereses. Aquí no hay ninguna legislación que cubra eso. Entonces nosotros estamos viviendo en un medio que se ha corrompido. Entonces las reglas de juego no están claras. No, definitivamente Y que no, no. y no están hechas ni siquiera, porque por ejemplo el mismo hecho de que los partidos políticos estén haciendo lo que están haciendo es porque no hay un organismo superior que los regule, lo haya regulado No, como pero lo tiene que es hacer. peor es que no se quiere ahora, porque ya hemos llegado al punto en que la definición de esos campos o el establecimiento de reglas es indeseable, porque eso va a atentar contra la filosofía de la repartidera, que es la que establece, y es la respuesta a tu pregunta de ahorita. ¿Qué mueve ahora a la persona que entra a la política? Que quepa en la repartidera. Y además se promueve no porque esté haciendo una tarea de orientar y educar al pueblo políticamente, de acuerdo a la ideología o el programa de gobierno o plataforma ideológica de su partido, sino porque está haciéndole el trabajo de proselitismo a algún líder del partido que recompensa su tarea promoviéndolo internamente también y luego lo proyecta hacia posiciones de Estado. Es decir, que todo lo que se está premiando ahora mismo dentro de los partidos políticos va dirigido a la conquista del poder, por el poder. Yo cuando veo a ciertos políticos hablando, a veces pienso como que creen o que todo el mundo pertenece a partidos políticos, que la sociedad está tan sectorizada en los partidos políticos, o que no se dan cuenta del discurso que dicen, y a veces temo que ni ellos mismos se están dando cuenta del discurso que están llegando. Anoche yo escuchaba a un alto político del partido oficial hablando sobre las reformas y diciendo que se estaba provocando un problema grave porque se estaba como diversificando mucho el asunto, que a ellos lo que les interesaba era el 45% de la reforma constitucional. Sí, y que eso era lo que al PRD le interesaba. Y entonces me pongo a pensar esto que usted dice de la vocación de servicio. Si es que la vocación de servicio es la vocación de servirse, o si en realidad son políticos que quieren que este país progrese, que se respeten las instituciones, que avancemos, que nos convirtamos alguna vez en un país desarrollado, porque el mensaje que envían, que a veces temo que ni ellos mismos se están dando cuenta, es un mensaje como de sectorizar al país. Y un mensaje de un sentido arribista y oportunista terrible para la población que los está viendo en los medios, porque eso no lo están diciendo en un cuarto secreto, eso lo están diciendo en todos los medios de comunicación y con
con la desfachatez más grande, diría Eso yo. es un mal ejemplo para la ciudadanía, es un mal ejemplo Totalmente, y para una mala todo. prédica. Totalmente. No, y mucha gente, con todo y su poco nivel de educación y conciencia política, intuye Claro. que ese individuo que está hablando y diciendo eso está actuando contra su interés, es decir, contra en definitiva el interés de la generalidad de los dominicanos. Por eso se está produciendo la involución del proceso democrático y ese descreimiento que se está sintiendo. En muchos casos lo hacen por ignorancia, porque ellos lo son, y en otros casos lo hacen con la intención de confundir. Pero de cualquiera de las dos formas que sea, no contribuye positivamente al desarrollo político del país. Y eso es lo que está propiciando la involución de que hablaba a lo interno de los partidos y de la población en general, desde luego, como consecuencia, de que hablaba el arquitecto. Pero la degradación a que se ha llegado en nuestro país, en el ejercicio de la política, consecuencia, volvemos a repetir, de todo este proceso que se ha puesto en marcha desde la muerte del tirano Trujillo hacia acá, obedece, a mi modo particular de ver, a un plan determinado. Ya no al solo hecho de que, bueno, el pueblo es subdesarrollado y política y culturalmente, y ese subdesarrollo nos lleva a la situación que estamos hoy. No, es que se le mantiene así y se le acentúa su subdesarrollo política y culturalmente, repito, para propósitos ulteriores políticos. Parte de un plan que viene a empatar, a hacer conexión con todo lo que se está poniendo en ejecución en el mundo entero. También en esta parte juega la prensa. Como yo dije en mi intervención anterior, la intención de sustraer a los mejores orientadores, a los más agudos críticos de las situaciones, a los que transmiten más digeridamente los análisis para que lleguen a los niveles más bajos del pueblo, aunque no tenga la capacidad del pueblo mismo de asimilarlo, lo percibe como lo percibiría, como dije el arquitecto. A esos se le va soslayando también parte de todo este tinglado, de toda esta articulación del plan, para ir llevando a cabo los propósitos y los objetivos que se están realizando en el globo terráqueo, con la finalidad económica. Tú estás calificando los instrumentos de la globalización en cada uno de los países. Exactamente. Sí, porque la globalización necesita tener su tropa y entonces ellos la reclutan. Allá tanto como aquí. La reclutan y la reclutan entre aquellos que han ido a formarse en sus propias universidades. Porque en Estados Unidos se ha formado una élite económica que es el gobierno del dinero, ¿no? La plutocracia. Ese gobierno del dinero controla las principales universidades de los Estados Unidos. Se puede señalar 5 o 6. Y allí el pensum de asignaturas y las orientaciones, todo lo que se imparte allí, está enmarcado en el propósito de la visión que tienen y la filosofía que tienen de vida, esos intereses económicos. Pero allí es donde muchas veces los propios latinoamericanos y los dominicanos mandamos a nuestros hijos a estudiar, a alimentarse, a mandarlos con el mejor propósito de que tengan una mejor educación, y allí terminan formándose ideológicamente como cuadros de esa ideología económica que nos está, aprisionando en todos los ámbitos. Bueno, pero en definitiva, nosotros tenemos que reconocer que todo país necesita formar una élite
que sea capaz de orientarla en el proceso de la búsqueda de la democracia. Pero con Pero conciencia esa- nacional. Bueno, es la búsqueda de la democracia. Para buscar esa democracia, que va a buscar la libertad del individuo como cosa fundamental, tiene que buscar la libertad individual y colectiva, lo que supone ser entonces el ejercicio de soberanía. Y el ejercicio de soberanía supone entonces también la identidad nacional, su propia confianza en sí mismo, su identidad cultural y, en definitiva, los valores patrios. ¿Qué es lo que niega entonces la globalización? Porque ellos necesitan aplastar las fronteras y aplastar los gobiernos, porque los gobiernos, aún los más malos, de alguna manera tienen que apoyarse y recoger los intereses de sus gobernados, si no, no pueden sostenerse en el poder. O sería mucho más efímera su estadía. Y entonces a los intereses económicos transnacionales no les interesa sino la maximización de sus De beneficios. su ganancia. Entonces ahí vemos la crisis de la Argentina. ¿Qué pasó en la Argentina? Bueno, se le está implantó pasando? el modelo de la maximización de los intereses de la plutocracia internacional, que fue invertir dinero allí para sacar más dinero. Se han pasado la vida sacando dinero y aquello tocó fondo. Y Todavía ahora- no ha tocado. Le tenía que decir eso. Ah, que sí. estaba viendo un programa sudamericano de Bolivia donde decían que hoy Argentina tenía que pagar 63 millones de dólares de los bonos y que con esto se consumaba que la bancarrota, porque no tenían No dinero tenían para con qué Bueno, pagar. tocó fondo. No, y decía el analista que lo peor no ha pasado. Me acordó un político Ajá. que lo peor no ha pasado, que en los próximos meses Argentina tenía que estar preparada para cosas peores todavía. ¿Cómo que, por ejemplo? No dijo. No. Bueno, yo lo que quiero significar es que en lo que concierne a los intereses exógenos, ¿verdad? Que a los cuales se le estaba dando la garantía de repago a costa de los ahorros de los argentinos, porque los argentinos, a diferencia de nosotros, teníamos, o sea, nosotros aquí un nivel de analfabetismo que ellos no tienen. Sí. Pero tenemos un nivel de pobreza que ellos tampoco tenían. Ellos tenían, sobre todo su clase media, había logrado hacer ciertos niveles de ahorro interno que estaba en los bancos. Entonces, ¿qué hizo el señor Cavallo, la especie de Andy Laguarre argentino? Que se incautó de los ahorros de los argentinos para pagarle a los acreedores externos. Bueno, pues eso fue lo que tiró a la calle a los argentinos, cuando se vieron que ya ni siquiera tenían lo suyo. O sea, el ahorro de su vida para poderse retirar o mantener ya sus últimos años, todo eso estaba congelado en los bancos porque el gobierno lo necesitaba para pagarle a los acreedores externos. Bueno, pues ahí a los acreedores externos fue que se le terminó. Ahí fue que tocó fondo Argentina. Ya no hay con qué pagarle a los acreedores externos. Ahora, ¿cómo ellos van a nivelar su vida para poder subsistir como nación? Eso está por verse. Por la crisis de legitimidad de los partidos, porque analizábamos ayer que el peronismo dejó de ser peronista o justicialista, como socialdemocracia dejó de ser socialdemocracia en la República Dominicana, y el Partido Laborista Británico dejó de ser Partido Laborista, y así ha sido en todo el mundo. La se ha ido corrupción perdiendo se la ha permeado. legitimidad de las cosas, ¿no? Entonces hay que volver a eso. Eso es inexorablemente la salida va marcada por la búsqueda de los valores originales. Por eso yo te decía que en estas circunstancias, como lo que vemos es una gran corrupción en los partidos políticos, hay un movimiento que debe venir de abajo hacia arriba. Quiere decir que cada vez que hay programas de televisión educativos hablando con la verdad, eso está ayudando al proceso democrático. Cada vez que hay instituciones sociales trabajando en comunidades barriales para ayudar a los más desfavorecidos, eso también ayuda al proceso democrático cuando le dan educación y cuando le dan una perspectiva de futuro, porque ese es un individuo menos que va a estar violento en la sociedad. Entonces necesitamos líderes con vocación de servicio que vayan Pero subiendo de abajo hacia ese arriba. esfuerzo loable tiene necesariamente que tener un canal político por donde encauzar su Claro. salida, Y un liderazgo. que es lo que le está tratando de trancar en este momento a la Junta Central Electoral al pueblo dominicano. Se nos acabó el tiempo, tenemos que darle las gracias
a nuestros invitados, a nuestro amigo Billy Paz, a nuestra hija Vanessa, y nos despedimos hasta la próxima semana con otra edición de su programa Agenda Nacional. Les hablamos Leopoldo Espaillat Anita y Roger Ogando. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.